Adentrarse en el Palacio de la Inquisición de la Heroica, hoy conocido como Museo Histórico de Cartagena, es sin duda alguna viajar en el tiempo. Es conocer cada detalle de la conquista española, de la independencia y, por supuesto, de los mitos, leyendas, prácticas mágicas que rodean este monumento. Y es ahí donde encontramos a su guardián, al guardián de tantas historias que reposan en este recinto que preserva parte importante de la historia de Colombia. Se trata de Moisés Álvarez Marín. Y es que así, tal y como se le ve, colorido y con sombrero, llega todos los días a su segunda casa, o más bien, a su segundo palacio, el de la Inquisición, donde ha pasado más de 30 años entre libros, archivos, talleres y conversatorios, por supuesto, llenos de grandes historias. En el año de 1989 llegué a servir como asistente de investigación del historiador Eduardo Lemaitre, entonces presidente de la Academia de Historia de Cartagena. Así que hice parte de su equipo de trabajo durante más de 15 años, lo cual me permitió adentrarme en el conocimiento de la historia de la ciudad. Tuve oportunidad de conocer su biblioteca, de intercambiar muchas ideas, de tal manera que Eduardo Lemaitre fue como un gran maestro y el gran inspirador de todo el trabajo que posteriormente se ha hecho, porque gracias a esas luces, gracias a esa formación, a esa visión que tuvo Eduardo Lemaitre, poco tiempo después insistimos con el apoyo de él ante la Alcaldía Mayor de Cartagena y logramos, dentro de esa gran reforma, crear el archivo histórico. La idea del archivo fue recoger los documentos que aún quedaban de los antiguos archivos viejos de la ciudad, porque por cuenta de una serie de inconvenientes no hay archivos del periodo colonial. Es que la gran memoria de Cartagena, lo que se conserva, está tanto en el Archivo General de la Nación en Bogotá como en los grandes archivos en España, especialmente el Archivo General de Indias. Entonces nos dimos a la tarea de recoger lo que había quedado en los antiguos archivos públicos de la ciudad, como la Concentración, como la Alcaldía, y con eso creamos el archivo histórico. Casi todas las ciudades, especialmente las del Caribe colombiano, por estar ubicadas y que en un sitio donde hay una alta concentración de humedad, eso propicia las condiciones para que los papeles se deterioren en un tiempo realmente rápido. Así que en Cartagena el deterioro de los documentos viene desde los primeros años, desde el primer siglo de la fundación de la ciudad. Luego eso se fue acentuando en la medida en que fue evolucionando la ciudad, que se fueron creando los grandes archivos públicos de ella, los archivos de la administración de gobierno, que era el de la gobernación, los archivos comerciales, que eran los antiguos archivos de la Casa de Contratación, los archivos eclesiásticos, los de la iglesia, todos fueron devorados por el CONEN. Por eso Eduardo Lemaitre consideraba que Cartagena había tenido dos grandes enemigos a lo largo de toda su historia, que fueron los piratas, que la atacaron varias veces, y el CONEN. Se interesa, esa es la anécdota de Eduardo Lemaitre. Pero más allá del Comején y los piratas, en este lugar de inquisición se esconden leyendas de brujas, hechiceras y supersticiones que, trascendiendo en el tiempo, persisten como queriendo mantener viva la memoria. Esta es la famosa guillotina, donde aniquilaban a las mujeres acusadas de brujería en Cartagena de Indias. Dentro de los estudios que se han hecho en todo este primer piso, por un lado estuvieron las cárceles secretas, en la llamada Casa de los Calabozos aquí al lado, y en este sector quedaba la antigua Cámara de Tormentos. En el caso de las brujas, formaban parte de una escala que la Inquisición tenía establecido de supuestos delitos que iban en contra de la fe católica. Y en el caso de la brujería, que es un tema absolutamente fascinante, pues muchas de estas prácticas mágico-religiosas venían desde los ancestros indígenas.
Otras inclusive fueron traídas por los propios españoles, pero en el centro eran conocimientos ancestrales traídos por los esclavizados africanos con un gran conocimiento, con un gran dominio de muchos de estos saberes populares. Llegan a Cartagena y se insertan en esa sociedad y se convierte también en otro instrumento de resistencia. Entonces la Inquisición lo ve, por supuesto, con malos ojos y le apunta al tema de la cacería de brujas como uno de los más importantes de cuanto se hicieron. Al principio fueron a los que practicaban la religión judía, pero luego hay un momento que es, especialmente en el transcurso del siglo XVII, que es hacia las brujas. Para ello había, primero que todo, el seguimiento del proceso natural de la Inquisición. Eran los pasos seguidos para un proceso, pero en el caso concreto de las brujas había una serie de pruebas para determinar el grado o si se era culpable o no de brujería. Una de esas pruebas era la llamada prueba de la inmersión, que consistía en sumergir al acusado o acusada en un cuerpo de agua, y si flotaba antes de la prueba, era una prueba irrefutable. Y sin duda la más importante, la prueba cumbre, era la prueba del peso, que consistía en someter en una balanza al acusado o acusada, y si el resultado era inferior de lo que tenía la relación, también se consideraba que era una prueba irrefutable de brujería, porque se considera que los brujos o brujas deben ser livianos de peso. Y el tema era tan delicado, el de salirse de los cánones de la época, que hasta la lectura de lo que podría considerarse un libro prohibido daba para castigo y hasta para las más horribles condenas. En el caso de Cartagena, los primeros quemados por el Tribunal de la Inquisición fueron en la llamada Puerta del Perdón de la Catedral, la que está frente al Palacio de la Proclamación. Pero luego había un quemadero oficial de la Inquisición que quedaba en la explanada del convento del Baluarte de Santo Domingo, a las afueras. Ahí quedaba el quemadero oficial de la Inquisición, de tal manera que cuando se leía la condena aquí en Plaza Pública y el castigo era la hoguera, entonces la procesión iba hasta allá, se encendía, se ponían leños. O sea, la hoguera era la condena. Era la condena, ¿por qué? Porque si la persona no se arrepentía en vida, se consideraba que a través del fuego se podía purificar. Pero además de las brujas, hechicerías y leyendas, podemos sumergirnos en los detalles específicos de lo que se vivió en la época de los años 1600, esa en la que el tirano español oprimía al indio, al africano y hasta al mestizo. Los galeones fondeaban en la bahía y de allá se bajaban todas las mercancías en una especie de bongos. Como decir hoy en día canoas. Exacto. Bajando y subiendo todas las mercancías. Ahí están las entradas para la puerta a la Plaza de la Aduana, que era la plaza comercial. Y por supuesto, la subasta de negros, que es la que se ve ahí. Ahí llegaba el mejor postor y compraba un esclavo. Como era un comercio debidamente normalizado, autorizado, etc., se reía por todas las leyes del mercado de la época. Una persona invertía la compra de un esclavo aquí, que aquí además valía mucho más, es decir, era el gran negocio, y ese negocio estaba debidamente autorizado por las grandes potencias, es decir, España le concedía a Portugal, o le concedía a Francia, o le concedía a Inglaterra la concesión para traer esclavos. Una vez aquí, se sometían a una subasta. Dependiendo de las épocas, dependiendo de el estado físico, de las características físicas de los esclavos, así habían unas escalas de valores. Con eso se formaba lo que se llamaba la pieza de negro. La pieza de negro es como decir ahora una mano de plátano, 5 plátanos. Entonces la pieza de negro eran un negro entre 18 y 25 años, una negra más o menos la equivalente, y 2 niños. Todo eso formaba una pieza. Esa era la unidad de medida sobre la cual se negociaba. Es decir, se negociaba en piezas de ébano.
o piezas de negros. Se utilizaban para diversas labores, desde el oficio doméstico, la fortificación, las haciendas y las minas sobre todo, y la boga para el río Magdalena. Y Cartagena se convirtió, por su posición estratégica, en el principal puerto en esta parte de América. Este rincón está dedicado a la memoria de uno de los acontecimientos más trascendentales que ocurrieron en Cartagena y que tuvo una resonancia mundial. En 1741 fue atacada la ciudad por el famoso almirante Vernon, que vino con 23.600 hombres a atacar a Cartagena. Y Cartagena solo tenía para la defensa unos 5.000 soldados, pero estaban al mando el gran Blas de Lezo, que de manera inexplicable, de manera increíble, logró vencer a los ingleses en Cartagena en 1741. Por eso, Blas de Lezo es considerado como uno de los grandes defensores de la ciudad. En el museo, además de su retrato, que es una copia del que reposa en el Museo Naval de Madrid, también tenemos una réplica de la espada que fue donada por la Fundación Blas de Lezo y una réplica de las famosas medallas acuñadas por Vernon, que estaba tan seguro que Cartagena caía que mandó a acuñar unas medallas en señal de que había ganado. Y en esas medallas aparece Blas de Lezo arrodillado delante de Vernon. Con la derrota de Vernon, las medallas no llegaron en ese momento, llegaron posteriormente y de manera insólita conmemoran un hecho que no ocurrió, que fue la caída de Cartagena en 1741. Por ese solo hecho, Cartagena tuvo una gran figuración mundial, podríamos decir, porque fue parte de toda una serie de acontecimientos que marcaron el final de la guerra entre las grandes potencias en el siglo XVIII. Vinieron más guerras, pero esta de Cartagena fue definitiva en 1742. Y en este palacio, como el de los monarcas y reyes, las visitas y eventos también hacen parte de la agenda, no la real, por supuesto, sino la cultural y académica, en la que incluso se incluye entrada gratis el último domingo de cada mes. Para turistas y para cartageneros, todos entran de manera gratuita. Muy especial la agenda con las instituciones educativas. Eso lo hacemos en coordinación con la Secretaría de Educación. Se invita a las escuelas que vienen a hacer sobre recorridos, talleres, hay unas animaciones pedagógicas en torno a ciertos temas de la historia de Cartagena. Esa es como nuestra gran actividad bandera, es decir, esta es como nuestra gran apuesta social, porque miles de cartageneros acceden de manera gratuita a los servicios educativos del museo. Tanto las comunidades como las instituciones educativas reciben servicios gratuitos todo el tiempo, todo el año. Al lado de eso, pues están las exposiciones temporales que cada cierto tiempo también van complementando los contenidos. Y así, entre andar y andar, entre historia e historia, el guardián del Museo Histórico de Cartagena, Moisés Álvarez Marín, quien por más de 30 años ha custodiado este palacio, demuestra con orgullo y sabiduría por qué este sitio, visitado por aproximadamente más de 150.000 personas al año entre locales, nacionales e internacionales, sigue siendo ese lugar icónico y atractivo que con salas renovadas y a la vanguardia de la museografía contemporánea, revela que Cartagena es la cuna de la independencia en Colombia y en América Latina. Como Cartagena, no hay otra.